Les hablábamos ayer de la batalla de las Termópilas ocurridas en el año 480 antes de Cristo, y ahora vamos a hablar de una batalla que tuvo lugar exactamente 10 años antes, con un día de diferencia, la batalla de Maratón, que es el inicio de la primera guerra médica. Los medos y los persas, con orden de Darío, resolvieron que se tomaban a Europa y tenían que empezar por tomarse a Grecia, y mandaron sus ejércitos a Grecia. Darío mandó un ejército gigantesco, que hoy se calcula, después depuradas las cifras, porque pues entonces se hacían muchas exageraciones, en 25.000 hombres, que era un ejército formidable, al mando de Datis y Artafernes, 25.000 hombres. Entonces llegan a tierra, los griegos se reúnen los pocos griegos que se reúnen. Fíjese que en este caso los atenienses llamaron en su ayuda a los espartanos, y los espartanos llegaron un poco tarde, porque los persas penetraban y no hubo más remedio que hacerles frente, y le hicieron frente en Maratón, en las llanuras de Maratón. Los cálculos bien hechos por los historiadores es que eran 25.000 persas y medos enfrentando a 10.000 griegos. Los griegos se hicieron fuertes en las alas y dejaron relativamente desprotegido el centro. Los persas atacaron por el centro, pero los griegos atacaron con denuedo por los flancos. Al frente del ejército griego, y con una mayoría de ellos, probablemente el número quién sabe, pero en eficacia no hay duda, estaban los hoplitas, que eran unos guerreros que tenían unos escudos gigantescos y unas lanzas muy largas, y eran demoledores en la batalla. Los flancos, es decir, el lado derecho y el lado izquierdo de los griegos, fueron atacados con furia por los griegos, que estaban perdiendo la batalla en el centro, estaban cediendo terreno. Pero el ataque por los flancos fue fulminante y fue productivo, y los persas empezaron a dispersarse, y entonces los griegos empezaron a cerrar el círculo y atacar durísimamente el centro, que se vio fortalecido el centro griego, y finalmente los persas se pusieron en desbandada. Resultado final: triunfo apoteósico prácticamente de Atenas. Uno dice de los griegos, sí, había otros, por ejemplo de Platea estaban combatiendo griegos, pero no alcanzaron a llegar los de Esparta, porque siempre los de Esparta y los de Atenas tenían la especialidad de llegar tarde en beneficio y en defensa de los demás. Veíamos cómo en la batalla de las Termópilas 10 años después, Leónidas y sus espartanos lucharon solos. Atenas no llegó en su auxilio. En Maratón 10 años antes, los atenienses tuvieron que batirse solos, porque los espartanos también llegaron tarde, o también habían llegado tarde. Al final, lo que se calcula, es muy difícil reconstruir con precisión el resultado de estas batallas, pero la cifra más probable es que murieron 6.500 hombres de los 25.000 que traía el ejército de Darío, que salió en desbandada, y la emoción fue inmensa, y enviaron a Filipides, un soldado, parece que el más veloz de todos, para que fuera a llevar la noticia a Atenas. Cuenta la historia, o cuenta la leyenda, aquí en estos casos estamos hablando de año 500 antes de Cristo prácticamente, año 480 de la era anterior a Jesucristo, y 480 sería la batalla de las Termópilas. 490, prácticamente 5 siglos antes de Cristo. Filipides corre, porque tiene que llevar a Atenas la noticia de la victoria. Dicen que llegó, que se paró en alguna cosa, se paró, quién sabe en qué, y le dijo al pueblo con las manos en alto: triunfamos. Por el esfuerzo cayó muerto. Y en su honor
y en su homenaje se corren hoy maratones en el mundo que tienen esa distancia. Uno se dirá, ¿por qué esa cifra tan caprichosa de 42 kilómetros y unos metros? Porque es la distancia que separa el campo de batalla de Maratón del corazón de Atenas. 42 kilómetros largo, y eso es lo que tiene la maratón moderna, que se corre en recuerdo de aquella hazaña única cuando los griegos rechazan a Darío en la primera oleada de hombres que mandó Darío para dominar a Grecia y por ese camino llegar a toda Europa. Eso ocurre, les decimos, en el año 490, y esa es el fin de la Primera Guerra Médica, la batalla de Maratón, que se desarrolló un día como hoy en el año 490 antes de Cristo. ¿Quién fue el general vencedor? Milcíades. ¿Quiénes fueron los derrotados? Datis y Artafernes, pero en el fondo el grande derrotado es Darío, el emperador de Persia, el dueño de Persia, de todo el Oriente, que quiso invadir a Grecia desde este año de 490 antes de Cristo.